Bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de 10º grado de física. Vamos a trabajar con lo que son vectores en este momento, operaciones con vectores. Ya habíamos hablado acerca de los componentes de un vector. Eso no teníamos dudas ya, ¿verdad? ¿Estamos claros? Recuerden que en el caso de un vector, pues está compuesto por tres partes, que serían lo que es la magnitud o el módulo, que ese es la... Esta Ray. Tengo hambre, sí, putas. Bien, entonces el módulo está descrito por un número y una unidad. En el caso del módulo, que es lo mismo que la magnitud. En el caso del sentido, pues lo indica la flechita hacia la dirección que está. También en el caso de esta flechita, pues nos pueden dar en vez de eso una dirección del plano cartesiano, como por ejemplo este vector que vemos acá está apuntando en dirección noreste, ya que hacia este lado sería el este, hacia arriba sería el norte, y entonces, como está entre los dos, sería dirección noreste. A ver, las personas que están entrando en este momento, les repito, una vez que ya inició la clase, que yo ya tomé la foto, perfecto, ¿verdad? Pueden entrar los que estaban al final, pero al final voy a volver a tomar una foto, van a tener que volver a activar la cámara. Si no entran todos al mismo tiempo y no puedo tomar la foto de todos al inicio, entonces al final van a volver a activar la cámara y voy a tener que volver a tomar una Entonces foto. haga algo, profe, solo hágalo al final y ya. Bueno, entonces lo hacemos al final. Claro, listo para la siguiente clase, ¿verdad? Siempre, Bueno, siempre hagámoslo al final. entonces, hablábamos de los tres componentes del vector, serían el módulo o magnitud, que el módulo está compuesto por un número y una unidad, el sentido que está en relación a las direcciones, que sería norte, sur, este, oeste, y la dirección que está en base a el ángulo, el ángulo que tiene el vector. Recuerden que el ángulo siempre va a estar determinado por dónde se encuentra el vector. Si está en el caso del plano cartesiano, vamos a ver, tenemos un plano acá. Si este es el vector, por ejemplo, tenemos un vector a este lado, el ángulo siempre va a estar en base al eje X, ¿correcto? O el lado adyacente. Entonces siempre va a ser hacia este lado. Si tenemos un vector hacia este lado, el ángulo va a estar hacia este lado. Si tenemos un vector acá, el ángulo va a ser hacia acá, no hacia el eje Y, sino que va a ser hacia el eje X siempre. Si tenemos otro vector acá, igual el ángulo va a ser hacia este lado de acá. ¿Correcto? En relación al eje X, siempre. Siempre el ángulo va a estar en relación al eje X. ¿Claro eso? Sí. Muy bien. Creo que algo, Sí, profe. algo más o menos así van a ver ahorita en física, en matemáticas. O ya lo están viendo, no sé. Entonces, en el caso de la suma de los vectores, vamos a hablar primero de suma de vectores, haciendo un repaso de lo anterior. En el caso de la suma para determinar vectores de desplazamiento, se puede utilizar lo que es el método del polígono, que el método del polígono consiste en simplemente trazar una línea que vaya desde el vector inicial hasta donde termina el último vector. Como en este caso que vemos acá, tenemos el vector A y el vector B que son consecutivos, y para hacer la suma de estos dos, utilizando el método del polígono, lo único que vamos a hacer es trazar una línea que vaya desde el vector inicial, que sería el A, hacia donde termina el vector final, que sería el B. Y luego medimos este vector, y al medir ese vector, pues obtenemos lo que es la suma del vector, de los dos vectores, ¿correcto? Luego tenemos, en el caso de, vamos a ver, ya lo vimos el otro método que sería el método del paralelogramo, que en el caso del método del paralelogramo, lo que se hace es venir y trazar líneas paralelas en relación a los vectores que ya tenemos. Esos, si se fijan acá, no son vectores consecutivos,
pero están los dos en un mismo punto. Esos son vectores de fuerza. En el caso de los vectores de fuerza, tienen un mismo punto de aplicación o un mismo punto de inicio. Ahora, a este le podemos aplicar el método del paralelogramo, pero para también podemos utilizar el método del polígono. Lo único que tenemos que hacer es desplazar uno de estos vectores hacia un extremo acá, como lo vemos en este otro ejemplo acá. Tenemos dos vectores acá en el caso de fuerza, y podemos desplazar uno de estos vectores y ponerlos consecutivos, como se hizo en este vector. Vemos aquí que F2 pasó a este punto de acá para que fuera consecutivo, y luego trazamos una línea desde el vector F1 hasta donde termine el vector F2 para que nos resulte el vector F, que sería la suma de F1 y F2. Pero también podemos utilizar este otro método, que es simplemente trazar una línea paralela, si estamos hablando de paralelas que van a la par. Entonces, pasamos una línea paralela de este vector, donde finaliza este, pasamos la línea paralela. Igual, de este vector vamos a trazar otra línea, que sería donde finaliza este otro vector. Pasamos una línea. Estas líneas no necesitan tener una medida exacta. Simplemente lo que necesitamos ver es dónde se entrelazan estas dos líneas, y el vector resultante, o la suma de F1 y F2, va a ser el vector que va desde el punto de inicio hasta donde se entrelazan estas dos líneas. Y ese sería el vector resultante. Luego solo lo medimos y pues calculamos lo que es el valor de esta magnitud o del módulo. Ahora, tenemos un método un poquito más exacto, que es utilizando el teorema de Pitágoras, que a este método se le llama el método analítico. El método analítico pues se utiliza cuando tenemos vectores que forman un ángulo recto. En el caso de los vectores que tienen un ángulo recto, pues podemos calcular la magnitud del vector, podemos calcular utilizando la ley de los senos, cosenos y la tangente. En el caso del teorema de Pitágoras, lo recordábamos la vez pasada, dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. O sea, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Y aquí vemos el despeje para los tres. En el caso de que necesitemos despejar para A, o para B, o para C. Tenemos primero para A. A sería igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos B cuadrado. En el caso de B sería raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Y en el caso de C, que sería la hipotenusa, sería raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Dudas con respecto a eso? ¿No? No, profe, no. Bueno, recuerden que este es un repaso, esto ya lo habíamos hecho. Bien, entonces vamos a ver, ahora dice calcular la magnitud y dirección de un vector. Y nos dan dos vectores acá. Tenemos D1, que equivale a 300 metros, y tenemos D2, que equivale a 400 metros. Y nos dan una dirección de cada uno. Son dos vectores que están formando hacia distintas direcciones. Dice que el D1 apunta hacia el este, o sea, D1 hacia acá. Y luego D2 apunta hacia el norte, sería este hacia acá y este hacia acá. Entonces forma un ángulo, aquí tenemos un ángulo recto. Entonces lo que tenemos que calcular es la magnitud y la dirección de este vector, que sería la suma de D1 y D2, ¿correcto? Para este vector podemos utilizar el método analítico, en el cual podemos venir y utilizar el teorema de Pitágoras, que está por acá. Entonces tenemos acá, sustituyendo los valores de D2 y D1, tenemos que D1 equivale a 300 metros, D2 equivale a 400 metros, y estos están elevados al cuadrado, porque lo que estamos calculando es la hipotenusa, que sería D. Entonces, primero se elevan al cuadrado, 300 elevado al cuadrado da a 90.000, 400 elevado al cuadrado da a 160.000. Luego, sumamos esos dos vectores, sumamos estas dos cantidades, perdón, y luego le sacamos raíz cuadrada. ¿Por qué el resultado aquí es en metros? Porque este cuadrado de acá elimina este cuadrado de acá y este cuadrado de acá. Por eso se llama raíz cuadrada, ¿verdad? Porque aquí hay un cuadrado.
Este cuadrado de acá elimina este cuadrado de acá y este cuadrado de acá. El resultado nos tiene que quedar en metros. No sé si lo quieren corroborar ustedes. Sumamos 90.000 más 160.000 y al resultado de eso le sacamos raíz cuadrada. Tiene que dar 500. Entonces, estos 500 son el valor de la hipotenusa, que sería la magnitud de D. Ahora, lo que tenemos que hacer en este caso, pues, es calcular lo que es la dirección de este vector. Para eso podemos utilizar ya sea los senos o los cosenos. Entonces, aquí en este caso, pues, se utilizó el seno, pero también lo podemos hacer con el coseno. Para sacar el ángulo necesitamos esto que se ve acá, la C significa cateto. Aquí es cateto opuesto y aquí es cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente siempre es el que está abajo del ángulo. Lo que queremos calcular es este ángulo de acá. Entonces, si está abajo del ángulo, es el cateto adyacente, este de acá. Pero si es, entonces en ese caso sería coseno. Pero si es el cateto opuesto, que es este de acá, el que está opuesto al ángulo. Si el ángulo está aquí, creo que más adelante tenemos más claro. No, no está más claro. Entonces, si el ángulo está aquí, este sería el adyacente y este sería el opuesto. ¿Correcto? Entonces, para calcular el ángulo de acá, venimos y dividimos el valor de... Aquí, como estamos calculándolo con el cateto opuesto, se utilizó esta de acá, cateto opuesto, sobre el valor de la hipotenusa para calcular lo que es este ángulo de acá. Entonces, se dividen los 400 entre el valor de la hipotenusa, que serían 500, esto da a 0.8, y luego le sacamos, despejamos para alfa, que sería el ángulo, y para despejar para alfa vamos a pasar seno a este lado acá. En el caso de seno acá, pues queda como seno inverso. Entonces decimos, seno inverso de 0.8 nos da a 53.13 grados. Pero eso también lo podemos hacer utilizando los cosenos. Como ya sabemos cuál es el valor del cateto adyacente, venimos y dividimos el valor del cateto adyacente entre la hipotenusa y luego le sacamos coseno inverso. Si quieren lo podemos hacer ahorita en la calculadora, a ver si da lo mismo 53.13, tiene que dar lo mismo. Entonces, ¿cuánto es el valor del cateto opuesto? ¿Quién me puede decir? ¿Lo hicieron? ¿Sí o no? ¿Lo hicieron? ¿Les dio este número? Hola, participen, hombre. Así sé que entienden. ¿Lo probaron a hacerlo todos? Dividieron 400 entre 500 y luego seno inverso de 0.8 tiene que dar 53.13. Vamos a hacer lo mismo con los cosenos, nada más que aquí vamos a utilizar el valor del cateto adyacente, que sería, cateto adyacente serían 300 entre 500, que es el valor de la hipotenusa, y a ese resultado luego le van a sacar coseno inverso. ¿Y cómo le sacamos eso, profe? Ok, presiona Shift en su calculadora. Ajá. Y luego donde dice cos, COS. Espera. 60. Eso da. No, debe tener su calculadora en otra unidad. Ok, váyase a Mode. Ajá. Y presione Mode una vez. Ya. Ok, ¿qué le salió? Pues sí, el 1, 2, 3. No, sí, pero arriba de 1, 2, 3. Con. Ok, vuelva a presionar Mode. Ajá. Otra vez deck. Ajá. Ok, presione 1 entonces. Ok. Ya.
¿Cambió el resultado? Ay, no. Bueno, lo voy a volver a hacer. ¿Y cuánto era? ¿400 entre qué? No, no, no. Lo estamos haciendo ahora con el cateto adyacente. Que el ¿Y cateto cuánto es que tenemos que adyacente hacer? mide 300. Ajá. 300 entre 500, que es el valor de la hipotenusa. Le da igual. Ajá. Luego queda 0.6. Y luego presiona Shift y luego coseno. 0.60, ¿no? Sí, correcto. Y Ajá. luego le da Shift y luego presiona Ajá. coseno y le da igual. 53.13. Este mismo valor, ¿verdad? Ajá, sí, 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 dio. ¿Qué le pasa, man? 5 puntos, profe, 5 puntos. Ok, Solo bien. yo lo hice. Entonces, si se fijan, se puede hacer de las dos formas. De las dos formas podemos sacar el ángulo acá. Podemos sacarlo con el seno, utilizando senos, y utilizando los cosenos. En el caso de que no sepamos cuál es el cateto adyacente o no sepamos cuál es el cateto opuesto, pues utilizamos el que corresponda, ¿verdad? Pero si no lo sabemos también lo podemos calcular. Vamos a ver aquí cómo se calcula. Si no sabemos, por ejemplo, tenemos solamente un ángulo y tenemos el cateto adyacente, podemos calcular lo que es el cateto opuesto. Venimos y decimos, solamente tenemos los valores acá de del ángulo que tenemos acá y de este cateto. Entonces, para eso utilizamos aquí este valor, donde tenemos tangente, porque sí sabemos el ángulo. Este ángulo nos lo dieron acá, que sería teta. Entonces, podemos calcular teta utilizando tangente y tenemos uno de los catetos, tenemos el cateto adyacente, que es el que está recostado, siempre les dije, en el ángulo y queremos calcular el cateto opuesto. Entonces, para eso lo único que vamos a hacer es venir, sustituimos aquí el valor del ángulo, que sería 35, que es teta, y venimos, colocamos. En el caso de acá tenemos cateto opuesto arriba, cateto adyacente abajo, y sustituimos el valor del cateto adyacente, que serían 7, y venimos y despejamos para el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces pasamos, este estaba dividiendo acá, lo pasamos a multiplicar. Entonces nos queda 7 metros por la tangente de 35 es igual a X. Simplemente hacemos lo que corresponde acá. Venimos y multiplicamos. Sacamos tangente de 35, lo multiplicamos por 7 y eso debe dar a 4.9. Esto en el caso de que necesitemos calcular ya sea uno de los dos. Esto se puede hacer también utilizando, si no sabemos el valor del cateto adyacente. Bien, ¿consulta hasta ahí? ¿Consultas de esto? No. No, ok, perfecto. No guardó los ejercicios. No me guardó los ejercicios de la vez pasada, hipótesis. Y no sé dónde los tengo. Tranquilo, profe, que hay mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Este es igual a este que está aquí arriba. Lo vamos a hacer este de acá. Dice, en un momento dado, sobre un balón de fútbol actúan dos fuerzas, dice. La fuerza F1, que es de 4 newton, y ese es el peso de la pelota, y actúa verticalmente hacia abajo. Y la fuerza F2, que es de 2 newtons, que es la fuerza de la resistencia del aire, y actúa horizontalmente hacia la izquierda. Pues vamos a ver, dice que primero hay un vector que va hacia abajo. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí, vamos a poner un poquito más negro. Ahí se ve claro, ¿verdad? Bien. Entonces dice que tenemos un vector que va hacia abajo, que mide 4 newtons. Y luego tenemos otro que va hacia ¿dónde? Horizontalmente hacia la izquierda, dice. Hacia acá, ¿verdad? Y ese mide 2 newtons.
Entonces, luego nos piden, dice, calcular el módulo de f y la dirección. Entonces, vamos a calcular el vector resultante de aquí a acá. ¿Correcto? Entonces, vamos a calcular. Este vector de acá es el que vamos a calcular. Solo que lo vamos a pasar más aquí. No, para acá. Bien, entonces, los datos, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿Cuánto mide F1? ¿Sí? ¿Cuánto mide F1? 4 newtons. 4 newtons, correcto. 4 newtons. ¿Y en el caso de F2? 2 newtons. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cómo lo vamos a calcular eso? ¿Qué vamos a usar? Váyanme diciendo. ¿Qué hacemos acá? Aquí hay que calcular el valor de F, ¿verdad? Que no lo sabemos. ¿Qué hacemos acá? F igual. Ok. Apúrense, cipotes, que no vaya el tiempo. F1 al cuadrado. Hay que sacar raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? ¿Raíz cuadrada de qué? Hola. ¿Cuáles son los valores que van acá? F1. Sí, F1. ¿Cuáles son los valores? El valor de 4 al F1, cuadrado. 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. ¿Y qué sigue? Más 2 ¿Más 2? ¿Más 2 qué? al cuadrado. 2 al cuadrado, correcto. Si me ayudan a ver cuánto es eso. ¿Cuánto sería el valor de F? Tenemos 2 al... 20. ¿Lo corroboraron los demás? Estamos hablando de 20 dentro del radical o fuera del radical ya, estimado. Dentro. Dentro del radical, correcto.
¿Y raíz cuadrada de 20 cuánto sería? 4.4. 4.4. Entonces tenemos ahí, ese sería el valor de la hipotenusa. Ese ya tenemos la magnitud del vector. Ahora hay que calcular el ángulo que tiene ese vector. Entonces, lo podemos hacer utilizando la ley de los senos o la ley de los cosenos, cualquiera de los dos. Entonces aquí sería coseno de, vamos a utilizar el símbolo, coseno de teta. Eso es igual. ¿Qué datos son ahí? ¿Con cosenos lo hacemos o con senos? Gente, ya tenemos poquito tiempo. Con seno lo vamos a hacer. Ok, para el seno, ¿cómo sería entonces? Vamos a ver acá. Tenemos seno, sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál sería el valor del cateto opuesto? Ese es el ángulo de acá. Aquí, ese es el ángulo que queremos calcular. Entonces, aquí vemos los dos vectores. Este de acá es el de 4 newtons y este sería el de 2 newtons, porque es por la magnitud, o sea, por lo grande que se ven. Entonces, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Entonces, para la ley de los senos utilizamos cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto sería el valor acá? ¿Cómo sería el valor acá? 4. Sería 4 entre sobre 4.4, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Ajá. Da a 0.9. 0.9. 0.9. Ahora, a ese 0.9 le vamos a sacar seno inverso. Se va a quedar aquí, solo va a quedar el ángulo, que es teta, va a ser igual. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? A ver, presionan en su calculadora. Van a poner primero Shift, luego seno, que sería seno inverso. Les tiene que aparecer seno negativo 1. Y luego ponen 0.9 y le dan igual. ¿Cuánto les dio? Bueno, lo corroboran. Tiene que dar 0.64.15. Y esos son grados. Entonces, si no les dio así, lo pueden volver a intentar. Tenemos ya finalizado el tiempo, muchachos. Para la próxima voy a tomar la foto mejor unos minutitos antes porque ahorita ya se corta. No creo que nos dé chance de tomar la foto. Así que hasta la próxima clase. Goodbye, Linda, Spock. Linda, Ajá, sí, espérate. Ajá. conectate a Messenger. Que revíseme. ¿Qué? Conectate a Messenger ahorita. Ah, sí, ahorita. Ya estoy.